Hola, hola. Bueno, primero que nada quería agradecer la invitación. Es un honor para mí estar aquí. De chico veía al Panqueque en la tele, así que ahora puedo decir que me teloneo. Pero hoy le voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar sobre el futuro del trabajo. ¿Qué podemos decir desde la academia de los cambios tecnológicos y qué consecuencias tienen para el mercado laboral? Pero antes, déjeme mostrarle una frase que puede ser polémica. ¿Reconocen este rostro? Sí. Bueno, algunos sí, otros no. Bueno, Elon Musk ha dicho que la inteligencia artificial es la fuerza más disruptiva de la historia y que en el futuro puede llegar un punto en que ningún trabajo va a ser necesario. Pero, ¿esta predicción plausible, realmente podemos esperar un futuro así? Bueno, eso va a ser unas cosas que voy a tratar de dilucidar en esta presentación. Para eso, deje mostrarle empezar con un poco de historia, ya que no es primera vez que las sociedades se han enfrentado a fuertes cambios tecnológicos y por supuesto que podemos sacar lecciones del pasado. Uno de los cambios tecnológicos más importantes y de los primeros fue la primera revolución industrial, en que se introdujeron nuevas máquinas y una nueva forma de producir conocido como producción en cadena a los procesos productivos. ¿Okay? Algún amante del cine reconocerá esta escena de la película Tiempos Modernos de Chaplin, en la que se retrata más o menos bien a lo que me refiero cuando hablo en producción en cadena. ¿Okay? Pero no siempre fue así, porque antes de esta revolución los bienes eran principalmente producidos por artesanos expertos en lo que hacían, que podían pasar años adquiriendo los conocimientos y las habilidades necesarias para producir lo que hacían. Piensen en relojeros, en zapateros, sastres para la confección de ropa, etc. ¿Okay? Sin embargo, con la llegada de la producción en cadena, el valor que tenían estos artesanos se fue deteriorando y fueron reemplazados con la ayuda de las máquinas y con esta producción por trabajadores menos calificados que llevaban a cabo tareas en sus ocupaciones bastante simples, rutinarias y mecanizables. No sé si Elon Musk diría lo mismo si hubiese vivido en esta época, pero lo cierto es que sí hubo un descontento y una cierta ansiedad social más o menos parecida a la que hay hoy en día frente a estas nuevas máquinas y esta nueva automatización. Eso es conocido el caso de los ludistas. No sé si alguna vez han escuchado de los ludistas. Los ludistas eran artesanos principalmente de la industria textil que fueron reemplazados principalmente por mujeres y niños en las fábricas. Evidentemente, estos ludistas se vieron perjudicados por estas nuevas máquinas, estas nuevas formas de producir que llegaron con la revolución industrial y protestaron frente a estas nuevas automatizaciones y llegaron incluso a incendiar algunas industrias textiles, fábricas textiles de la época. Otro momento en que el mundo vivió una revolución de cambio tecnológico, ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver lo que se conoce con la era de la información, en que ahora nuevas tecnologías fueron incorporadas al proceso productivo como computadores avanzados o robots. Si bien en la revolución anterior había creado una gran masa de trabajadores, como le había dicho, que llevaban a cabo pasos bastante rutinarios, bastante simples de llevar a cabo. Ahora, estos robots eran capaces de hacer exactamente las mismas tareas o muy parecidas de forma más eficiente y barata, por lo que fueron estos trabajadores ahora, que en general eran de ingresos medios, fueron reemplazados por estas máquinas. Al igual como antes, los trabajadores más calificados fueron reemplazados por la producción en cadena, ahora pasaba algo distinto, en que los trabajadores de ingresos medios fueron desplazados por las nuevas máquinas. ¿Qué consecuencia tuvo esto en el mercado laboral? Hay bastante evidencia, en los países desarrollados principalmente, de que estos trabajadores de ingresos medios fueron desplazados hacia ocupaciones de servicios poco calificadas y peor remuneradas, lo que llevó a un aumento en la desigualdad. Pero con todo lo que les he dicho hasta ahora, este breve y rápido repaso de historia de los cambios tecnológicos, uno tendería a decir, entonces pareciera ser que Elon Musk tiene razón.
las nuevas tecnologías vienen a reemplazar trabajo y sería posible predecir que en el futuro se van a acabar. Pero, ¿qué pasa si es que vamos a los datos y miramos los datos de empleo, de empleabilidad a lo largo de los años? Estos no han dejado de crecer, la participación laboral cada vez más grande. Las mujeres, por ejemplo, han salido a trabajar a medida que pasan los años. Y una de las razones de esto es que muchas veces con las nuevas tecnologías se pone mucho énfasis y se sobreestima el efecto sustitutivo que tienen en los trabajos y se pasa por encima o se subestima el efecto complementario de las nuevas tecnologías en los trabajos. Las nuevas tecnologías, además de complementar muchos de los trabajos, aumentan la productividad, lo que se traduce en que ahora hay más demandas, nuevas necesidades y mayores oportunidades laborales. Por ejemplo, con la primera revolución, nadie demandaba maquinistas previo a la invención de las máquinas. Nadie llamaba a un electricista a las casas previo a la invención de la electricidad, o nadie se imaginaba lo que podía hacer un operador telefónico previo a la invención de la red telefónica. Con la era de la información, también aumentaron las demandas por servicios de salud, por servicios de educación, por el desarrollo de un software, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que las nuevas tecnologías también crean nuevos trabajos, al igual que destruyen trabajos, crean nuevos trabajos. ¿Ok? Entonces, volviendo a cómo inicié la presentación con la frase de Elon Musk, ¿realmente nos tenemos que preocupar que en el futuro se van a acabar los empleos? Y la verdad es que hay bastante consenso entre los expertos de que no va a ser el caso. Es muy poco probable que en el futuro no hayan trabajos. Sin embargo, eso no quiere decir que no hay nada de lo que haya que preocuparse. Por supuesto que hay cosas que hay que preocuparse. Nada nos garantiza que los empleos del futuro sean de calidad y tengan buenas remuneraciones. En esos procesos también existen ganadores y perdedores y hay que prestar especial atención a esos perdedores. En definitiva, no hay ninguna certeza de que todo el crecimiento de la productividad que trae estas nuevas máquinas se traduzca y genere mayores beneficios para la mayoría de la sociedad. La inteligencia artificial. ¿Qué podemos decir de este nuevo proceso de cambio tecnológico que se viene en los últimos años sobre la inteligencia artificial? Yo creo que, sin duda, que va a sustituir y va a reemplazar o destruir muchos de los trabajos actuales. Pero no creo que sea un destructor masivo de empleo, porque al igual que los procesos anteriores, también se van a generar nuevas oportunidades, nuevas demandas y nuevos trabajos que quizá hoy día ni siquiera nos imaginamos. La verdad es que hay bastante debate al respecto de cuáles van a ser las consecuencias. Hay visiones más optimistas, visiones más pesimistas, no se sabe bien quiénes serán los ganadores, quiénes serán los perdedores. Pero aquí me gustaría mostrar la visión de David Autor, que es uno de los economistas más influyentes en los estudios de mercado laboral, que la verdad es que tiene una visión bastante optimista. Él dice que la inteligencia artificial tiene el potencial de extender el valor de la experiencia humana a una mayor parte de la población y de esta forma revertir las tendencias de aumento de la desigualdad que hemos visto en las últimas décadas. ¿Por qué él dice esto? ¿Por qué lo afirma? Ya que piensen por un momento en qué se diferencia los computadores, los robots que conocemos hasta ahora con la inteligencia artificial. Los robots, los computadores, son muy buenos para seguir instrucciones a través de un código, de un algoritmo, y realmente son muy buenos haciéndolos, y hay evidencia de que desplazaron a los trabajadores que hacían esto. Sin embargo, la inteligencia artificial no muy buena siguiendo instrucciones, sino más bien más parecido a lo que hace un humano experto, con harta experiencia, es capaz de adquirir conocimientos nuevos, habilidades nuevas a través de la experiencia y el entrenamiento, y de esta forma poder improvisar ante ambientes únicos y de alto riesgo. Así dice David Autor, si es que los trabajadores, y este punto es súper importante, pueden capacitarse y ser complementarios a esta nueva tecnología, podría pasar que más trabajadores participen en decisiones de alto riesgo. Piensen, por ejemplo, en el caso de una enfermera que con la capacitación adecuada podría llegar a tomar decisiones
más complejas, llevar a cabo procedimientos más complejos, tomar decisiones de mayor riesgo, que hasta el día de hoy solamente estaban reservados para un médico experto y con mucha experiencia. Bien, hasta ahora he dado un análisis o una visión más o menos general de los cambios tecnológicos y sus efectos en el empleo, por lo que ahora me gustaría aterrizar un poco la discusión hacia el plano local y ver qué desafíos enfrentamos como nación, como Chile, frente a estas nuevas tecnologías. Hay muchos desafíos, pero me gustaría destacar tres. El primero de ellos tiene que ver con mayores riesgos de automatización y mayores riesgos de desempleo. Si bien he dicho que es muy poco probable que se acaben los empleos, ya que también se generan nuevos empleos, no es obvio que estos nuevos trabajadores en los nuevos empleos van a ser los mismos que aquellos que perdieron su empleo debido a las nuevas tecnologías. En pocas palabras, van a existir perdedores en estos procesos de innovación y hay que preocuparse por ellos. Algunos estudios señalan que cerca del 20% de los trabajadores en Chile, alrededor de 2 millones de personas, actualmente están en ocupaciones categorizadas como alto riesgo de automatización. Un segundo punto tiene que ver con el descalce de competencias. Esto es un desequilibrio entre la oferta y demanda de competencias educacionales, que es lo que las nuevas tecnologías requieren y lo que los trabajadores pueden ofrecer. Algunos estudios señalan que Chile es uno de los países de la OCDE con mayor descalce a nivel educativo y los expertos coinciden en que el sistema de educación técnico-profesional en Chile sufre problemas estructurales. Por último, quisiera mencionar mayores riesgos de precarización laboral. ¿Y por qué se debe esto? Ya que en los últimos años, además del aumento creciente de estas tecnologías llamadas de automatización, que probablemente tienen en mente, también ha habido un aumento de lo que se conoce tecnologías de intermediación, que ayudan a conectar la oferta y demanda de servicios. Piensen en Uber, LinkedIn, Airbnb, etc. Estas plataformas abren paso a lo que se conoce como la economía gig, que está caracterizada porque sus trabajadores presentan una mayor flexibilidad laboral, presentan mayores rotaciones laborales, mayores tiempos de desempleo. En definitiva, están más expuestos a una precarización laboral. Sin embargo, no todo es malo con estas plataformas, ya que también abren nuevas oportunidades para trabajadores que requieren mayor flexibilidad laboral, abren las fronteras pudiendo trabajar de distintos países, de distintas regiones, etc. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nuevamente hay una lista muy larga de cosas que se pueden hacer, pero me quisiera detener en tres. La primera de ellas es seguir el ejemplo de países desarrollados al respecto, como Dinamarca o Japón, y crear un consejo en el que participen actores públicos, privados, empresarios, trabajadores, expertos, ¿okay? Para diseñar una estrategia para el futuro del trabajo en Chile. Un segundo punto relacionado con el descalce de competencias, tiene que ver con la formación de habilidades y competencias laborales para el siglo XXI. Varios expertos señalan que hay que volver a pensar el sistema de formación de trabajadores, ya que el sistema actual en que los trabajadores adquieren conocimientos y nuevas habilidades en solamente un momento de la vida puede ser insuficiente frente a las nuevas tecnologías. De esta forma, los mismos estudios, los mismos expertos que señalan esto, dicen que sería bueno migrar hacia lo que se conoce como una educación continua de adultos, en que los trabajadores adquieren nuevos conocimientos y nuevas habilidades durante todo el ciclo de vida. Podemos estar toda la tarde conversando sobre este tema, pero trae inmensos desafíos como cómo preparar a los centros de formación técnica para recibir al nuevo estudiantado, cómo incentivar tanto a trabajadores como a empresas para que inviertan en capital humano, etc. Y respecto a fortalecer la seguridad social y modernización de la regulación laboral, yo creo que hay que volver a pensar un poco en este sistema, ya que actualmente Chile tiene, en su legislación piensa mucho el trabajo en el trabajador formal. Creo que hay que reconocer que cada vez se está migrando hacia mayor flexibilidad laboral
y tratar de garantizar derechos y protecciones sociales universales independiente de la condición de trabajo del empleador, sea este formal, informal o autoempleado, etc. Ya para concluir, quisiera subrayar 2 puntos. El primero de ellos es que hay ganadores y perdedores en estos procesos de innovación, ¿okay? Y no está claro cuándo van a ser los perdedores y quiénes van a ser los ganadores. La primera revolución industrial, los perdedores fueron los trabajadores más calificados. En la otra revolución que les mostré, los perdedores fueron los trabajadores de ingresos medios. Por lo tanto, hay incertidumbre sobre cuáles van a ser los perdedores en el futuro. Pero para eso, el segundo punto que quiero subrayar es la importancia de las instituciones. ¿Quiénes son estos ganadores y perdedores? Depende principalmente de las instituciones que formamos hoy día. La innovación no es un proceso autónomo, no estamos predeterminados a ella. ¿En qué innovamos? ¿Cómo se utiliza innovación? Depende principalmente de las condiciones locales. ¿Qué cosas el gobierno subsidia? ¿Cuáles son los incentivos en impuestos? ¿Qué es lo que la gente cree que es un buen trabajo? Depende de esto. Una de las razones de por qué es tan difícil predecir el futuro en el mercado laboral de estos cambios tecnológicos es porque depende principalmente de las decisiones colectivas que tomemos hoy día. Muchas gracias por su atención.